Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Raro y Perturbador. Ya lo saben, como en cada video, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que comenten, a que compartan y a que den like, que eso nos ayuda bastante. Bueno, pues el tema del día de hoy es series perturbadoras de nuestra infancia. Bueno, pues como lo acabo de comentar, señoras y señores, la verdad es que hoy les vamos a llegar a la nostalgia, los vamos a volver niños otra vez. Series perturbadoras que veíamos cuando éramos niños y esperemos que le atinemos algunas de las que ustedes también veían. ¿Cómo ves este tema, Piqué? Pues sí, hablando de niños de nuestra infancia, ¿no? Más o menos tirándole en 90s, 2000. Que yo creo que tendríamos una edad aproximada de entre 4, 12 años, tanteándole esas fechas. Algunos, sí. Pero sí, fíjate que la verdad me llegaron muchos recuerdos de cuando buscaba los capítulos otra vez, como cuáles eran los más icónicos, ¿no? De algunas de estas series. Y sí, la verdad, incluso hasta ya uno crecido y al contexto cultural los ves diferente, ¿no? A como los veías de morro. Es correcto, eso. ¿Tú cómo ves este tema, José? La verdad sí así como dijo Piqué, sí me trajo muy buenos recuerdos, algunos más terroríficos que otros, güey, algunos que salían en la tele, otras que me tocó comprarlas en un DVD pirata en el tianguis, no apoyen la piratería, pero sí, la verdad es que sí fueron muy buenos recuerdos, güey. Exactamente. Bueno, señoras y señores, hoy evidentemente no va a haber breve resumen porque literal vamos a estar hablando de las series de terror, suspenso y todo eso que veíamos cuando éramos niños. Entonces, pues vamos a hablar desde nuestro punto de vista y nuestra perspectiva de niños. Entramos de lleno al tema de una vez y te pregunto, José, ¿cuál es actualmente el episodio que más recuerdas de cuando eras niño que tú dijeras, ay, este episodio la neta me marcó cañón? Mira, de la serie, vamos a, por nombre y apellido, vamos a empezar, ¿sí? No sé si se acuerdan de la serie, ¿Le temes a la oscuridad? Estaba muy buena. Sí. Hay un capítulo, güey, que es literalmente la contra del Expreso Polar, güey. Para la gente que haya visto la película del Expreso Polar, sí recuerdas cuál es, ¿no? La del muchachito en el tren para Navidad, Santa Claus y todo ese rollo, ¿ok? Hay un episodio que justamente se llama La magia del tren, ¿sí? En ese episodio, literal, es un muchachito que también se sube al tren, pero todos los que viven arriba del tren, güey, son fantasmas, güey. Todos, güey. Pues no precisamente son espíritus malignos, o sea, algunos están en pena, en desgracia, güey. Pero el vato, literal, el morrillo va caminando por todo el tren, güey, y va escuchando las penas y los lamentos de uno, de otro y de otro, güey. Y al final te dejan con un final medio ambiguo. No lo voy a tirar porque si no spoileo el capítulo, ya para qué lo van a ver. Pero a mí ese episodio me gusta mucho, güey. Muy bien. Entonces, pues habrá que irlo a buscar porque literal, pues nos lo está recomendando aquí uno de nuestros conductores. Piqué, tú, alguno que tú digas, a la fecha este es el que yo más me acuerdo. Había una serie, se llamaba Los Misterios de Móvil. Ok. La verdad es que no era muy conocida porque recuerdo que yo la veía en la primaria. Era tipo, incluso hasta los monos estaban raros. Porque era como tipo, ¿te acuerdas de Ed y Eddie? Sí, que bueno. todos como que estaban de formas diferentes y así como que hasta los colores raros. Acá igual. Sí, bueno. O sea, los monos, unos son amarillos, otros son verdes, otros son grises. O sea, tiene como esa estética, incluso hasta siniestra, tipo Tim Burton. Uh-huh. Y era un capítulo donde se cuenta que era un objeto, que es como unos calzones de un deportista que lo hacían muy bueno. Pero cuando según esto se los pone otra persona, le pasa como esa habilidad. Entonces van a buscarlos a la tumba de la persona esta que era el deportista.
y se los pone uno de los morrillos ahí de los protagonistas y se vuelve bien bueno, pero se vuelve bien arrogante, así de que, no, que todos son malos y yo puedo solo, no necesito equipo, que no sé qué, ¿no? Entonces les empieza a caer mal a los demás. Y que por eso nunca supieron del dueño del original de esos calzones, pues nunca supieron por qué no hablaban de él, porque ganaba en todo, así en todos los deportes, ¿no? Y pues resulta que el objeto tenía esta maldición, ¿no? Con el fantasma y como que poseía el espíritu su cuerpo. Y al final pues ya hacen ahí como un tipo de que, no, que yo destierro al demonio, que no sé qué, y hasta sale el fantasma y todo. Como exorcismo. Sí, y estaba chido eso porque me gustaba esa serie porque no era como, pues como era caricatura, entonces sí le podían meter como más fantasmas, más así, aunque no tuviera como tanto presupuesto, y el ambiente era muy como muy tétrico, muy así que siempre pasaba algo, pues. Chido. Pues ahora quiero a buscar. Yo honestamente no la conozco, pero la voy a ir a buscar. Suena interesante. Y más porque acabo de decir que cosas raras ahí. Sí, Me ha gustado. Que seguramente hoy en día no me va a dar miedo, pero va a estar curioso verla. Interesante. Yo, por ejemplo, si les platico de un capítulo que me acuerdo bien cañón, sin necesidad de haberlo visto actualmente, de verdad, yo desde niño lo traigo en la cabeza. Era de La Dimensión Desconocida, Sí. de blanco y negro, obviamente, porque hay una más nueva, pero estoy hablando de esa. La primera. Exactamente. Hubo un capítulo donde yo me acuerdo que había un señor que le encantaba leer, o sea, le fascinaba leer, pero no lo dejaban leer, o sea, en el trabajo lo regañaban porque lo encontraban leyendo. Y llegando a su casa quería abrir un libro, llegaba la esposa y le quitaba el libro y le decía, ponte a ayudarme. El chiste es que nadie lo dejaba leer. Y él decía, quiero unos minutos para poder leer. Pues hagan de cuenta que en una de esas él trabajaba en un banco. En su hora de comida se le ocurre meterse a la caja fuerte, una cajota así enorme, para poder leer ahí a solas. Pues resulta que mientras él está en la caja fuerte, cae una bomba atómica o un asteroide, no me acuerdo qué fue, y acaba con toda la humanidad. Él siente cómo se sacude toda la caja así, un desmadre bien pasado de lanza, se cae todo el dinero y todo, y saca lo que acaba de pasar. Abre y literal un mundo vacío, desierto. Y pues literal lo que él quería, que ya lo dejaran en paz hacer. Lo que él hace, lo primero que hace es ir a la biblioteca. Y dice, por fin, ya no tengo que trabajar, no tengo que cumplirle a mi esposa, no nada. Y empieza a hacer pilas de libros y así, todo. Pero hagan de cuenta que él usaba lentes. Y en una de esas se tropieza y se le caen los lentes. Y dice, y agarra un libro y dice, no puedo ver nada. Hasta se veía como bien borrosa la imagen y todo. Y dice, ay cabrón, me quedé en un mundo sin gente y sin poder leer. No. Así terminaban, sí. Qué horrible, güey. Sí, me acuerdo perfectamente. Y digo, no son series que den miedo, pero te dejan pensar. O sea, como que si te quedabas, pobre vato, o sea, ¿ahora qué va a hacer? No, sí está cañón. Tú, José, por ejemplo, alguna vez, de verdad, cuando eras niño, ¿dejaste de dormir por un capítulo que te haya causado mucho miedo? ¿O no? Mira, pues yo realmente, por un capítulo, que yo dejara de dormir, tal cual no. Pero más bien a lo mejor alguna pesadilla que mezclaba varios capítulos. Ahí sí, güey, sí. Yo acordándome mucho de la serie de Escalofríos. No sé si se acuerdan de la serie de Escalofríos, sí. Y de repente yo llegué a tener ahí ciertos conflictos entre el mentado muñeco y un capítulo que salía uno que era como un zombie, güey. Entonces de repente sí, 2, 3 trips acá dormido, güey, que sentía que me correteaba el zombie, güey. Yo por quererle sacar la vuelta, güey, me topaba con el muñeco del otro lado, güey, por querer correr para acá, güey. Y ahí me quedaba atorado, güey, como entre el muñeco y Es el zombie, crossover sí, güey. en tu mente. Pues, sí, es que te levantabas de madrugadazo, güey. Sí, Sí, no pero manches. así, solamente así, güey. Y en tu caso, Piqué, ¿qué te daba más miedo, honestamente? ¿El capítulo o tener que ir a apagar la luz después de haber visto el capítulo?
Me recordaste mucho ahorita que dijo eso José. Pues se podría decir que era una miniserie, porque en su tiempo sí eran la de It, que dicen que era una miniserie, ajá. pues, ajá, porque sí, como tal es una película, pero pues dividía en parte, ¿no? No sé por qué, o sea, veía 2 segundos a It y ya lo soñaba. O sea, era así, ajá. Favor. Y la verdad es que yo sí, hubo un tiempo que sí le sacaba, pues sí le sacaba mucho a ver todo eso porque sí, la verdad, lo soñaba, o sea, era de que, y no podía dormir en la noche. De hecho, me acuerdo una vez con la de los expedientes secretos de X, también, Sí. que hubo un capítulo donde había, creo que era como pues eran llaves casi puros alienígenas, ¿no? Pero me acuerdo como que se pegaban me recuerdo incluso esta una escena que se pega como en un tronco y se ve como la cara. Pero al final de un episodio de esa misma historia, se ven abajo de como de un mueble unos ojos verdes o rojos, Sí. no me acuerdo. Ajá. Ajá, Un extraterrestre. ándale. Y yo me acuerdo que no vi eso y esa noche no pude dormir porque hasta me bajé ahí con papá y le dije, no viene así. Pues allá andas tú también viendo eso, que no sé qué. Esa era la respuesta. Es que fíjate que te preguntaba eso porque yo también, cuando yo era niño, mi papá literal todos los viernes nos juntaba a mí y a mis primos, apagaba la luz y nos ponía a ver literal todas las series de terror que habían en esa. Bueno, a lo mejor no todas, pero Galería Nocturna, Le temes a la oscuridad, La Dimensión Desconocida, varias. Hay unas que seguramente ustedes no van a conocer como Kolchak o Historias de la Cripta. Historias de la cripta. Todas esas, te lo juro que mi papá me decía ya al final, pues ya enciendan la luz. Yo era lo que menos quería hacer. Yo decía, no, ni madre, yo ya no me levanto de aquí porque pues me sentía protegido, pues. Y la verdad es que como tenía una casa pues algo grandecita, tenía que recorrer algo así que yo decía, no, mejor no. Y luego tenía que pasar por un espejo, o sea, no menos, la neta. Tú, por ejemplo, José, en esa época de niño, ¿sí llegaste a pensar que lo que pasaban en las series pudieran pasar? O sea, ¿sí llegaste a pensar, güey, esto me puede llegar a pasar? Sí, porque ahí te va. A lo mejor parte de, pero muchas de las ocasiones en algunos capítulos de las series, se tocaba como el tema de los fantasmas, que te movían las cosas del lugar, te quebraban las tazas, los platos, o que sacaban volando cosas o así, ¿no? Y mi mamá era muy amante de que, les gusta los programas de miedo, les gustan los programas de terror, ¿sí? Y de repente mi mamá le decía, venga, les voy a platicar una historia. Nos empezaba a platicar, de cuando ella vivía ahí en Zapopan, que había un fantasma en la cocina y que les empezaba a quebrar los platos y todo de acá y cerraba las puertas y de repente nomás escuchaba el portazo. ¡Pah! No, pues ya te sacabas bien machín de pedo, ¿no? Si los fantasmas existen, todo existe. Sí, no, era real. Sí. Todo era real. Sí, la verdad es que no sé por qué, hoy en día, pues ya yo he llegado a ver 2, 3 capítulos y literal me dan risa, o sea, no, no me dan miedo, pero en esa época sí me dejaban divagando muchísimo. Sí. Ahora te hago la siguiente pregunta, Piqué. ¿Ves diferente los capítulos hoy en día a cuando los veías de niño? Sí, están muy diferentes porque incluso hasta las actuaciones, ¿no? Bueno, los que son pues actuados, porque yo veía mucho también de dibujos. Ajá. Pero sí, por ejemplo, ese es de Le temes a la oscuridad, Escalofríos, todo eso que es actuado y que además es como una época gringa de los 90. Entonces como que hasta ves una desconexión de lo que vivías aquí, ¿no? Y como que ves repetido, incluso hasta las voces de los actores de ese tiempo que lo relacionas con otras series, ¿no? Como Malcolm, como... Así que dices, esta es la voz de Gohan, esta es la voz de Goku. Sí, sí, sí. Y te pasa, ¿no? Que lo relacionas, pero sí se ve muy diferente porque a mí, por ejemplo, digo... Ok, la historia está chida, la verdad, pero ves las actuaciones como que dices, ya no te da miedo, ya te comentaba, hasta te da como cringe, te da entre risa, entre que dices, no manches, esto como me daba miedo, ¿no? Ajá. Sí, cómo me llegó a afectar. Ujú. Y, por ejemplo, José, ¿tú crees que si a un niño de esta época, de esta generación, le pones las series que nosotros veíamos de niños,
tengan el mismo miedo que nosotros tuvimos o ya de plano les da... No, yo digo que ya no les va a dar miedo, güey. Sí, Yo no. creo que depende de la edad, ¿no? También. Bueno, sí, lo ¿Qué tal morrillo? defiende la edad, güey, sí. Sí. Por ejemplo, a la edad que tú tenías cuando veías esa serie, ¿a ti te daba miedo? Bueno, sí. ¿De qué edad te estás...? Yo estoy hablando de entre unos 6 años, más o menos. Yo pienso que a lo mejor si pusiera un morrito de 6 años, güey, sí, yo pienso que sí le provocaría algo de miedo, incertidumbre, ¿no? Ya si pones a alguien yo pienso que ya tirando de los 8 o 10 para arriba, güey, yo creo que ya no es tan fácil que se asusten con eso, güey. Que ya están muy despiertos, güey. Ese es el... Ya están muy despiertos, güey. Ya no es como nosotros todavía creíamos en un montón de cosas. Ellos ya no, güey. Ya tienen internet, güey. Sí. Quizás hasta se rían y digan, Sí. ¿eso te daba miedo? Sí. ¿Eso? ¿En serio? ¿Eso te daba miedo? Ese vato mal maquillado. Sí. Y que se dice mucho que el terror de antes de verdad daba miedo, al comparado con el actual, que es mucha sangre, muchas cosas así. ¿Estás de acuerdo con eso que dicen o crees que nos afectaba más porque éramos niños? Bueno, es que, por ejemplo, dicen que para que algo también te dé miedo, tiene como que ser desconocido. Tiene que ser como misterioso. Por eso dicen que hay películas donde hasta que sale el monstruo al final o hasta que sale en una parte muy avanzada de la película es como que te impacta. Porque no sabes qué es lo que estás echando, no sabes qué es lo que los está atacando. Pues yo siento que en ese tiempo también, como no había tantos medios, como no había tanto así de que en todos lados lo ves. No hay como eso de, si estás scrolleando te puede salir una historia de terror, te salen muchas cosas que ya conoces. Y si lo proyectamos a, pues, nuestros papás, ¿no? Que decían que las películas de miedo era el santo contra las momias de Guanajuato, que ahorita hasta nos da risa el título, ¿no? Qué buenas películas, güey. Decimos, no manches, y tú ves si era gente, o el monstruo del pantano, Drácula, todo esto, ¿no? Sí. Que fíjate que sí son películas que las ves y ahorita a lo mejor no es tanto que te den miedo, pero sí tú ves como que te perturban, como que dices, es que en ese tiempo con los recursos que tenían, sí la armaron muy bien. Ahorita sí, porque hasta ya a lo mejor sabes del final y todo, ¿no? Hacían algo chido. Pero es más bien eso, siento que era como el desconocimiento, el que te muestren muy poquito, entonces te quedas como que tu mente trabaja más. Y hace que te imaginen más cosas, que tú mismo te causes ese miedo, más bien. Sí. ¿Sabes? Yo siento que, por ejemplo, ahorita que dijiste del santo contra las momias y eso, yo siento que sí fue algo que le dio miedo a nuestros papás, de que llegaba el santo y salía el vampiro y así. Pero yo siento que a mí nos daría risa, o sea, sí, como que diría, ay, ¿a boca eso te daba miedo? O sea, y siento que pasaría lo mismo con los niños de hoy en día hacia nosotros. A lo que nosotros nos dio miedo, ellos van a decir, ay, no manches, o sea, como que se burlarían. Ya han traído, por ejemplo, José, la dimensión desconocida a la actualidad. Ya hay una nueva, ya hay a color, ya hay... Independientemente de esa, que por cierto no me gustó tanto, siendo honesto, ¿cuál tú dirías que deberían de adaptar a la actualidad? Una que tú digas, este plano deberían de traerlas nuevamente. O mejor ni moverle. Mira, yo personalmente considero que si algo funcionó, yo pienso que se debería quedar así, ¿sí? A lo mejor yo creo que... O sea, igual no hay ningún problema. Tú puedes traer el nombre de la serie tal cual, pero hazla nueva. Métele innovación, ¿sí? No busques readaptar los capítulos viejos para actualizarlos ahorita, güey. Porque muchos de los temores o de las historias que se contaban en esas series viejas, güey, la generación actual no las va a entender igual o no les va a dar el mismo susto, ¿sí? Pero igual si quieres traer el título de la serie, simplemente haz capítulos nuevos, güey. Adapta el terror a las nuevas generaciones, güey. A lo mejor en aquel entonces, es por poner un decir, ¿no? En aquel entonces se tenía el miedo de que a lo mejor en los 2000 se acababa el mundo, güey. Si pudiera ser un capítulo de terror en el que en el 2000 se acababa el mundo. Si ahorita tú adaptas un capítulo de terror en el que el 2000 se acababa el mundo, ya llevamos 26 años de ventaja y ya vimos que no se acabó. Entonces no hay ningún miedo, no hay nada que infundar ahí, güey. Pero si lo adaptas a un mundo en el que a lo mejor
se les apaga el internet o algo por el estilo. La o sea, IA, la IA, ajá, la IA eso, conquistando el mundo, bla, bla, bla. Se puede hacer algo bien, güey. Ujú. Sí, sí, creo que a lo mejor estaría bien. Yo lo vería por curiosidad, como lo hice con La Dimensión Desconocida. Como fue una de las series que a mí me encantó de niños, pues ahora que vi que ya tenían una a color, dije, va, la voy a ver. Pero pues lamentablemente creo que no le llegaron Sí. al nivel. Piqué, los intros de antes, la verdad estaban buenos. Yo ahorita te voy a platicar, tengo dos que me traumaron. Dos. Los intros. Los dices. intros. Ajá. ¿Cuál fue a ti el que más te gustó de las series que veías? Me daba mucho miedo ese de escalofríos por el perro. Eh. La verdad. Ok, Yo creo sí, que a muchos sí. es lo que nos Válido, referimos válido. el perro que le brillaban los Sí. ojos, ¿no? Porque, pues a lo mejor, como dice José, no era algo como que tú relacionabas como con confianza, como que Ujú. algo que te gusta un perro y eso, y de repente como que se transformara Maligno, lo que, ajá, lo que te provocaba como esa desconfianza, ¿no? Sí. Y sí, la cancioncita como que hasta te acuerdas de la tonadita y todo eso, y la vuelves a escuchar y como que hasta te trae recuerdos, ¿no? Es exactamente. Entonces siento que de las más icónicas yo siento que era esa. Buenísimo porque llegaba una persona de negro con un maletín que se le iban las hojas y como que traían algo maligno, ¿no? Y todo lo que iban pasando se volvía más. Sí. Estaba muy bueno ese intro, la verdad, muy bueno. En tu caso, José, un intro que te haya... Yo más que nada, por la incertidumbre y porque en ese entonces, pues más de niño, güey, pues yo creí que algún día neta los extraterrestres nos iban a conquistar, güey. Entonces para mí la tonadita de la entrada de los Expedientes Secretos X, Ándale. güey, sí o sea, todavía la escucho así como, hasta me la imagino como con el chiflidito, güey. Y hasta así se me pone la piel así medio erizada, así como de... Sí. Que la usaron como referencia en muchas otras cosas, Sí, ¿no? sí. Al menos cambiada, no exactamente la misma, pero sí, como esa de misterioso, desconocido, Es ¿no? como para traer esa parte del subconsciente a todas las generaciones que vivieron con ese chiflidito en la cabeza, güey. Sí. Modificado en cualquier otra película, luego. Sí. Sí, exactamente. Buenísimo también. Yo creo todavía actualmente quien escuche esa musiquita de los serpientes, luego se les viene Expedientes Secretos X. Yo creo que antes de tanto TikTok, tanto short, tantas Sí, canciones y güey. esos eran, ¿no? Sí. Pues mira, es que literal todas estuvieron muy buenas. Por ejemplo, la de Historias de la Cripta. No manches, la musiquita, cómo entraba al castillo, iba bajando las escaleras hasta que salía la calavera con una risa macabra. Pero pues bueno, esa es una. Dos, que me venga también a la mente, ¿cuál habrá sido? Por ejemplo, a mí, literal, las que me traumaron, dos, fue la de Galería Nocturna por la música y los cuadros así como se iban viendo. Ay, güey, todavía actualmente la escucho y me da cosa, neta. Y la otra, por la pura tonadita, La Dimensión Desconocida. Esas dos, ay, güey, todavía traigo aquí el sonido. Creo que más bien el sonido era el que se nos quedaba. Y no lo puedo escuchar. Como que me vuelvo a ser niño otra vez. Digo, ay, güey, la neta Sabían hacer su jale los de las bandas sonoras, güey. sí, la neta sí. Pues bueno, literal, ahora sí ya estamos prácticamente llegando casi al final. Tú, por ejemplo, José, ¿alguna vez, por ejemplo, no sé si lo veías reunido con tu familia o lo veías tú solo o así, pero fingiste no tener miedo? Sí, no. No te hacías el valiente. Sí, no, es que ahí en ese tipo de cuestiones no se podía hacer uno el valiente, güey. Normalmente a veces lo veíamos entre los primos, o si no me tocaba verlo solo a veces así. Nomás ya ves que decían, "No, nomás un episodio y ya, nomás un episodio y ya, nomás un episodio y ya". Y ya lo habías visto ese episodio como 10 veces, güey. Tú, no me voy a asustar, no me voy a asustar y pelas, güey. De todas maneras, era la misma sorpresa, güey, ¿sí? No, ya a estas alturas te voy a ser bien sincero, ya las películas de terror yo pienso que ya me producen ese efecto de, no sé, adulto aburrido, de que estás viendo la película y toda la gente. Y tú, el asesino, ahí Sí, ya viene, te la sabes. ahí viene, Es más predecible. detrás de la puerta, ahí, de repente, estoy diciendo, güey.
Estaba el mamut. O sea, Sí. pero en aquel entonces, cuando uno estaba niño, güey, no, pues cuál. Por más que quisieras hacerte el valiente, yo pienso que cierta. Pues sí, cierta inocencia, güey, no te lo permitía, güey. Era como que estabas así a la expectativa, güey. Sí. Fíjate que eso que acabas de decir es cierto, José. Yo hoy en día actualmente pues me pongo a ver de repente películas de terror con mi novia y yo le digo, la va a matar o le va a hacer sí o así. Justo lo que describió José dije, soy yo, o sea, Sí. que está mal. Pues sí, pues es que ya como que le agarras el show y es como de que ahí viene. Exacto. El hacha, mira, el hacha. El granero. Sí, como muy predecible, pues. En tu caso, Piqué, ¿te tocó hacerte el valiente de niño o no? Yo, como dices, si las veía solo escondidas, yo las veía, es que las veía escondidas. Sí, porque decían mis papás que se metían los demonios a través de todo esto, ¿no? Entonces sí había algunas que veía escondidas y trataba algún tema, ya empezaba a hablar que de espiritismo y eso era, si oían era casi cambiarle, ¿no? Mientras no, o sea, veía yo la serie, no había problema, pero sí, digamos que llegó un punto donde como que medio me hacía el valiente porque decía, no, es que las voy a ver a escondidas, a veces me acuerdo que las veía en una laptop en la noche en mi cuarto. Y pues para que no oyeran lo que estoy viendo, pues, y me aventaba desde ahí las series o incluso hasta películas, ¿no? También de terror. Está cañón, no, pues es que sí. No, yo en mi caso sí, honestamente sí me tocaba hacerme el valiente porque mi papá era como muy rudo, Ay, como muy... No les gustaba que, pues sí, era medio rudo, entonces, y él les digo, nos juntaba los viernes a mí, a mis hermanos y a mis primos, y como tenía un proyector, nos decía, ¿listos? Ya va a empezar, pero mi papá viene boceteado, o sea, como que, sí. y yo te lo juro que ya decía, ay, ya va a empezar, o sea, toda mi tono como que, ay, ya, y te lo juro que como mi papá apagaba la luz, o sea, hacía todo el ambiente, había escenas en las que yo cerraba los ojos, pero yo decía, a ver, ¿dónde está? Que no me vea, ¿no está? Y cerraban los ojos. Literal. Pero si de repente escuchaba que venía o algo, habría que hacerse el valiente, de verdad. No, sí me tocó esa parte. Pues bueno, bandita, como ya lo había mencionado, ahora sí llegamos al final de este capítulo. Gracias por habernos visto hasta acá. José, ¿algo que agregar? Sí, pues a las generaciones más nuevas, de decirles que le den una oportunidad a esas historias, muchas de ellas a lo mejor ya a estas alturas no tengan sentido o sean así como muy, que van a decir, esto da más miedo o muy Messi, pero ahí dentro de una que otra también hay unas historias muy buenas que todavía hasta la actualidad, yo creo que siguen vigentes, güey, o sea, son terrores, vaya, más humanos, digámoslo. Exactamente. En tu caso, Piqué, pues ya para terminar. Yo creo que más que terror, los veamos desde un punto de vista como perturbador, porque hay unas que sí te dejan, si te metes tú en la historia, sí te dejan como eso de que pudo haber pasado, que si yo fuera el que está en esa situación, ¿qué haría, no? Por ejemplo, bueno, actualmente ahorita una que me llama mucho la atención es la de Love, Death Robots, se llama, creo que está en Netflix. Amor y robots. Que no siempre trata como temas de terror, pero sí a veces como que te deja pensando. Y es a veces verle como esa parte, lo que me quiere transmitir la historia, ¿no? No tanto de que me vaya a asustar, de que busque el miedo, de que busque la sorpresa, sino como que es lo que me está transmitiendo el que hizo esta historia, ¿no? Si lo vemos por esa parte, pues a veces sí, incluso hasta nos causa esa incomodidad. Sí. Porque ya nos damos cuenta que no se trata nada más de, ay, salió el monstruo y ya me asusté, ¿no? Sino, pues realmente todo lo que está detrás de la historia. Exactamente. Sí, yo como les acaban de decir, la que dice Piqué es nueva, pues, pero sí les recomendaría que acaben, o más bien que busquen las anteriores, porque literal están muy buenas también. Traen historias que sí te dejan pensando. Yo actualmente todavía las veo, las busco y digo, ay, güey, sí están buenas. Y a ustedes que nos acaban de ver, los invito a comentar, por favor, ahí en la cajita de comentarios, si se nos fue alguna serie o cuál fue la serie que ustedes los marcó cuando eran niños. Señoras y señores, como siempre, invitarlos a que se suscriban a este canal, a compartir, a comentar y a dar like, que eso nos ayuda bastante. Como siempre, gracias y hasta la próxima.